Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, lleva por título Dios es luz, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Pueden tomar sus asientos? Dios es luz. Amén. Y la luz representa lo bueno, lo puro, lo confiable, lo santo. Amén. Así es nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos una imagen o nos hablan de Dios, nos podemos llegar a imaginar todo aquello. Luz, verdad, claridad, algo santo, puro. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y lo que predicamos. Dios es la luz y ninguna tiniebla hay en Él. Amén. Nuestro Padre es así. Ahora, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos decir que tenemos la comunión con Dios, con su Espíritu Santo, si hay pecado, si hay desobediencia en el corazón. Y esto nos lleva a ser cómo es nuestro testimonio como hijos de un Dios todopoderoso. Si estamos predicando que nuestro Padre es puro, es santo, y si nosotros en esta vida terrenal no estamos dando ese testimonio, estamos siendo mentirosos y no está viendo verdad en nosotros. La palabra de Dios nos habla que un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa levadura hacía referencia a la hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran personas que ellos se sabían la ley, la palabra de Dios, y pretendían que las demás personas las cumplieran, pero ellos no lo hacían. Amén. Pero ellos exigían que los demás la cumplieran. Ahora, nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿estamos siendo hipócritas? Porque muchas veces se predica del Evangelio, se predica de la verdad, pero con desobediencia en el corazón, con rebelión en el corazón. Y eso es hipocresía. Y puede ser una palabra dura, porque en el egocentrismo de la persona misma puede decir no estoy siendo hipócrita, pero la hipocresía es para con Dios. Nuestro Padre que está allí en el tercer cielo, nuestro Señor Jesucristo a quien hemos aceptado en nuestro corazón y en nuestra mente, Él está viendo que cada uno de nosotros, si hay tinieblas en nuestro corazón, si hay desobediencia, si hay pecado, estamos siendo hipócritas para con Él. Y la hipocresía no se va a heredar al reino de Dios. El reino de Dios es la salvación, el paraíso, es la salvación de nuestras almas. Pero Dios es luz. Y solamente nuestro Padre nos puede sacar de las tinieblas. Y un ejemplo aquí en lo terrenal, que es la luz. Cuando hay una habitación oscura y nosotros prendemos el foco, podemos ver qué es lo que había en esa habitación en oscuridad. Y muchas veces nos podemos encontrar con una pieza desordenada, sucia, pero mientras hay tiniebla no podemos ver nada. Pero cuando resplandece la luz del foco podemos ver qué es lo que hay. Y esa luz representa la verdad. Nosotros vamos a saber qué tinieblas hay en nosotros, en el corazón, en la mente, cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Cuando empecemos a leer la Biblia, es la que va a resplandecer nuestro corazón y es lo que va a sacar a la luz las propias tinieblas. Tinieblas que aún la persona misma piensa que no hay, pero que se encuentran ocultas dentro de nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos va a limpiar
y va a desaigarrar todo aquello. La palabra de Dios nos habla que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Ya lo establece, el corazón de cada uno de nosotros es perverso y engañoso. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar todo aquello sometiéndonos a la palabra, obedeciendo a la Escritura, sometiéndonos en oración, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que tenemos comunión con el Señor Jesucristo, con su palabra, si hay desobediencia en nuestros corazones. Por eso es necesario reconocer qué es lo que hay en nuestras vidas. No podemos decir que amamos a Dios cuando no hay obediencia. Su palabra nos habla, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Y estamos hablando del amor. Porque también la palabra de Dios nos habla que no podemos servir a dos señores. O servimos al único Dios sobre todo el mundo, sobre toda la tierra, o se sirve al enemigo. O estamos en el camino angosto y la puerta estrecha que nos lleva a la salvación de nuestras almas, o caminamos con hipocresía, creyendo que estamos bien, caminando un camino ancho que lleva al infierno. Por eso la decisión que cada uno de nosotros tomemos cada día es de suma importancia. Por eso muchas veces nos instan a ser inteligentes. La inteligencia, apartarnos del mal. Estoy mirando algo que no me edifica, eso es apartarme del mal. Porque la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Nuestra vista, todo lo que entra por nuestros ojos, si está en oscuridad, si es insulto, si es chisme, si es perversidad, inmundicia, nos estamos contaminando todo nuestro ser. Y eso es tinieblas. Entonces, eso es por nuestros sentidos. Ahora, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? Y eso es una forma de decir, ¿qué decisión estoy tomando? ¿Estoy apartándome del mal, siendo inteligente, de que podamos prestarnos atención a nosotros mismos? Cuando caminamos con una conciencia limpia, cuando nuestra propia conciencia no nos acusa que hicimos algo malo, podemos decir que estamos en la verdad. Cuando andamos en verdad en nuestros pensamientos, donde quiera que vayamos, que esté la verdad, la luz. Eso es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra mente esté sujeta a la Escritura, a la palabra de Dios, para no caminar impíamente. Algo que Dios nos enseñaba, que el impío es aquel que durante el día sus pensamientos se aparta de Dios. En otras palabras, es aquel que en cuyo día sus pensamientos no está orando, sino que está afanado durante todo lo que tenemos que hacer. Y sí, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero Dios quiere que la cumplamos con su ayuda, orando en el corazón y en la mente, estar velando en oración. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Qué bendición que aquí dice que si andamos en luz, tenemos la comunión los unos para con los otros. La palabra de Dios nos habla en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y en estos tiempos lo que está aconteciendo dentro de las iglesias es la división. Hay iglesias divididas, siendo que servimos a un mismo Dios, a un mismo Padre, siendo que el Espíritu Santo es el mismo, pero hay división. ¿Y por qué hay división? La palabra de Dios lo habla en Isaías 59:2. Por nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y Dios, y que nuestro pecado hace ocultar el rostro de Dios para no oír. O sea, que la división empieza en cada uno de nosotros cuando hay desobediencia. Y sabemos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo.
Y cada uno de nosotros tenemos que estar a cuentas para con Dios, con el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar como en el principio. Estar velando. Tener ese corazón dispuesto para con Él. Porque no podemos pretender estar en pecado, en desobediencia con el Señor Jesucristo y tener comunión con el prójimo. Porque nuestra primera comunión es con Dios. Si estamos en paz, con una conciencia limpia, con Dios, con el Señor Jesucristo, es lo que nuestro corazón va a impartir a los demás. Pero si tenemos una conciencia sucia, hay culpa, hay desobediencia, hay enojo, hay ira, no podemos pretender tener comunión los unos para con los otros. En primer lugar, tenemos que estar en obediencia para con Dios, para que nuestro entorno sea de bendición. Aún la palabra de Dios dice que cuando a Dios le son agradables los caminos del hombre, Él hace estar en paz con los enemigos. O sea que si una persona acá en lo terrenal hace lo correcto, está en la obediencia y Dios lo está viendo, Dios mismo se encarga que aquel enemigo esté en paz con su hijo, porque está en obediencia. Entonces, miren qué bendición estar en verdad. Uno puede tener comunión con la familia, puede tener comunión con los hijos, puede tener esa comunión con el Señor Jesucristo en paz, aún donde quiera que caminemos. Pero eso requiere de un esfuerzo de cada uno de nosotros, que es crucificar la obra de la carne, hacer morir esos malos deseos. Sabemos que el fin de todas las cosas se acerca y hay que ser sobrios y velar en oración. Y ante todo tenemos que tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor es el que va a cubrir la multitud de pecados. Y cuando hay amor es cuando podemos perdonar. Perdonar de nosotros mismos, de perdonar de quien nos haya lastimado y perdonar de que nosotros mismos hayamos lastimado a alguien. Dios es amor y por eso nos perdona. Tenemos que llenar nuestros corazones para poder perdonar y para poder estar en comunión con nuestro Padre y perdonar los unos con los otros. Sabemos que la verdadera limpieza de nuestros pecados es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino en carne y sangre en esta vida terrenal, sin pecado, sin engaño en su boca. Y así todo, Él tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. Él tuvo que padecer por todos nuestros pecados, por el pecado del mundo entero. Y ahora podemos llegar a ponernos lo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Mediten sus propios pecados durante un día, sus propias maldades, y muchas veces son grandes. Ahora imagínense la del mundo entero, de todas las perversidades e inmundicia, y el Señor Jesucristo lo tuvo que padecer por nosotros, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Por eso cuando maduramos espiritualmente y realmente somos conscientes de lo que es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, nos podemos identificar con Él, porque Él nos dejó para sus pisadas como ejemplo de nosotros. En esta vida ningún cristiano está libre de no pecar. Por eso tenemos que velar. Esta carne en la que estamos, este cuerpo físico, está sujeto al pecado, la desobediencia. Y venimos a la iglesia para crucificarla. Aceptamos al Señor Jesucristo para que todas esas maldades sean crucificadas. Pero eso no significa que no tengamos maldad. Eso significa que hay pecado, que hay desobediencia, pero que nosotros tenemos que orar ante la presencia de Dios, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá la palabra de Dios nos habla la confesión. Declarar por nuestros labios la maldad que hayamos hecho. Y tal vez esto puede llegar a ser un poco fuerte porque el pecado avergüenza. Cuando escuchamos de nosotros mismos la rebelión, la desobediencia, la inmoralidad, ¿no causa esa vergüenza de nosotros mismos? Pero nosotros debemos doblar rodillas ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, porque generalmente el pecado se hace en oscuridad, en tinieblas, ¿verdad? Entonces cuando sale a la luz, eso es lo que genera. Pero Dios nos pide que lo confesemos, que lo declaremos, porque Él no nos va a juzgar. Si tenemos un corazón dispuesto y arrepentido, Él quiere que salga de nuestros labios para que eso salga de nuestro corazón y Él limpiarnos de esa maldad. Pero es necesario confesarlo, decirlo, no avergonzarnos, serle sincero a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando generalmente la persona por el orgullo, por la altivez, nos creemos muy fuertes muchas veces. Nos creemos que estamos bien, que estoy firme en esta área y en esta otra. Y eso es orgullo, el egocentrismo de nosotros mismos. Pero Dios quiere la sinceridad, la humildad y reconocer que somos débiles y que le necesitamos. Que podamos ser sinceros en las áreas que nos cuesta y Él nos va a estar ayudando. Pero es necesario que lo declaremos. La palabra de Dios nos habla que con el corazón se cree para justicia, pero con los labios confesamos para salvación. Confesar nuestra maldad. Él es fiel para limpiarnos de toda aquella oscuridad, de todas aquellas tinieblas. Porque al hombre y a la mujer podemos aparentar mucho. Podemos hacer que no hay ciertas situaciones, pero Dios está conociendo su corazón. Dios está conociendo sus pensamientos. Dios está conociendo sus intenciones. Y Dios nos quiere limpiar. Dios quiere que saquemos aquello. Por eso, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que ser honestos, para que realmente la verdad de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestras vidas. Y vamos a leer el capítulo 2. Lleva por título Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un abogado ante la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos defiende, pero es necesario decirle todo lo que hay en nuestras vidas. Un abogado aquí en lo terrenal toma el caso y le tiene que contar todo para que ese abogado le sepa defender y ayudarlo con todos los derechos que hay. Y a nuestro Señor Jesucristo lo mismo. Hay que darle lujo y detalle, nombre y apellido de ciertas personas, de nosotros mismos, en decir, me pasa tal situación con tal persona. Ayúdame. Ayúdame a perdonar, ayuda a sacar el rencor, ayúdame a sacar el enojo, la ira, la contienda, porque todo eso está muchas veces dentro de nosotros, en nuestros pensamientos. Pero es necesario tener esa oración, una comunión íntima con el Señor Jesucristo, poder pedirle y orarle a Dios, tener un lugar, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor Jesucristo, acá estoy. Esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, esto es lo que hay en mi vida, pero te necesito. Quiero confesarlo, quiero restaurarme. ¿Por qué? Porque todo esto, todas aquellas maldades, trae tristeza, trae aflicción, trae culpa, trae carga. Todo aquello trae confusión. ¿Y cómo podemos caminar en esta vida con confusión? No podemos, hermano.
Todo el tiempo estamos tomando decisiones y tienen que ser decisiones en lo correcto para que sea de bendición. Hasta acá va a ser su palabra en el